Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo webinar de FitFlow Fire School. Mi nombre es Stephanie Álvarez, coordinadora de marketing en FitFlow. Como introducción les comento que FitFlow es una empresa multinacional líder en soluciones de protección contra incendios, con presencia en Perú, Ecuador, Chile y Bolivia como FitFlow y en Argentina como Cañacier. En esta ocasión, nosotros también nos sumamos para aportar mayor conocimiento en el rubro contra incendios con nuestros webinars ahora en formato diario. Desde el lunes 30 de marzo hasta este viernes 3 de abril, en este mismo horario de 3 de la tarde para Perú, 4 de la tarde para Bolivia y 5 de la tarde para Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay, dictaremos cursos virtuales dedicados a extinción de incendios por agua y espuma. El día de hoy empezaremos tocando el tema de Sistema de extinción por espumas a cargo de Diego Caligari de Johnson Controls. Recuerden que pueden realizar las preguntas que deseen mediante el chat y la mayoría serán respondidas durante este seminario o al finalizar. Ahora los dejo a cargo de Diego. Buenas tardes, nuevamente esta semana, agradecerles a FitFlow la invitación a hacer la presentación y agradecerle a los participantes que se hayan conectado y estén compartiendo con nosotros la capacitación. La capacitación aproximadamente va a durar una hora y poco. Es una presentación general sobre lo que son sistemas de espuma. Fíjense que un curso completo dura unos 4 días, así que calculen lo que va a ser un resumen de lo que vamos a poder ver es un resumen de los sistemas de espuma. Bien, antes que nada, ¿cómo se define una espuma? ¿Qué es una espuma para combate de incendio? Si leemos la definición, la espuma para combate de incendio es un agregado de burbujas de aire formado por una solución acuosa, cuya densidad es inferior a la de los líquidos inflamables. Son usadas especialmente para formar una capa flotante cohesiva sobre combustibles líquidos e inflamables y previene o extingue el fuego mediante la exclusión de aire o por refrigeración del combustible. También previene la reignición, ya que evita la formación de vapores inflamables. Tiene la propiedad de adherencia a la superficie, lo cual provee protección de exposición a los incendios. Como vemos aquí, hay varios conceptos dentro de esa definición. El primero de todos es densidad inferior a la de los líquidos inflamables. Lo que estamos tratando de hacer es que el agua flote por encima de los líquidos inflamables. Si nosotros tenemos agua y los líquidos y un combustible, una nafta, un gasoil, un fuel oil, ese fuel oil se va a ir a la parte de arriba del agua. Lo que estamos haciendo es invirtiendo la densidad de manera que nuestra agua flote en el líquido inflamable o combustible. Formulados para formar una capa flotante cohesiva. Además de flotar, esta capa que estamos formando tiene que estar cohesiva. Tenemos que lograr formar una manta, lo que en inglés se llama un blanket, por encima del combustible. Tiene que estar unido, no puede haber agujeros dentro de esa capa, sino esos agujeros van a permitir que el vapor salga y se vuelva a encender. Entonces, queremos que el agua flote sobre el combustible, queremos que la capa esté adherida, sea cohesiva, sea continua. Y por otro lado, además, lo que estamos haciendo es que el combustible se enfría por la exclusión de aire o por refrigeración. Básicamente, las espumas son agua. Entonces, esa agua va a enfriar el combustible, va a hacerle perder calor y va a lograr extinguir el incendio. Y además tienen que tener la propiedad de adherencia a las superficies. No solo la capa tiene que ser cohesiva, unida y continua por arriba de mi combustible, sino que tiene que de alguna manera estar pegada a ese combustible para impedir que los vapores la atraviesen y salgan, que los vapores se escapen de esa capa. Bien. Y por otro lado, ahí también nombramos que lo otro que logramos es excluir el aire. Dejamos combustible, los vapores de combustible y por encima la manta, el blanket de espuma. ¿Ah? Y como resumen es una forma de hacer flotar el agua. ¿Ah? Dentro de la presentación vamos a manejar distinta terminología, lo que es un concentrado, que es la base de espuma suministrada por el fabricante, lo que nosotros vamos a comprarle al fabricante, los tarros, tachos de concentrado.
Después vamos a hablar de lo que es la solución de espuma, cuando mezclamos ese concentrado que nos vende el fabricante con el agua. Ahí vamos a tener una solución de espuma, pero eso todavía no tiene ninguna propiedad de extinción de incendio. El siguiente paso es, con ese concentrado y esa solución con agua y concentrado que logramos hacer, es formar nuestra espuma. Ahí esa espuma se logra mezclando nuestra solución con aire. ¿Cómo? A través de diversos dispositivos. Lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Y otro tema importante que manejamos es la tasa de expansión. La tasa de expansión es el volumen de espuma entre el volumen de solución de espuma. Con 1 litro de solución de espuma, ¿cuánta espuma voy a lograr? Si yo parto de 1 litro y logro tener 200 litros de espuma, multiplicar por 200 veces el volumen original, voy a tener una espuma de alta expansión. Luego lo vamos a ver en detalle, pero la tasa de expansión es cuántas veces hago crecer mi solución de espuma original mezclándola con aire para lograr la tasa de expansión. ¿Bien? ¿A qué aplican las espumas? Principalmente a lo que son fuegos clase B del tipo bidimensionales. Después vamos a ver que lo que estamos logrando con la espuma es que camine y que tenga muy poca tensión superficial. Si tiene poca tensión superficial, quiere decir que se agarra poco en las superficies, y como se agarra poco en las superficies, no vamos a poder cubrir ninguna superficie que esté en plano vertical, va a escurrir y no va a apagar incendios en esas dimensiones. Sí hay una opción de apagar fuegos tridimensionales cuando estamos haciendo la descarga dentro de un volumen, por ejemplo, cuando hacemos una descarga dentro de un hangar, ahí sí apagamos fuegos tridimensionales, pero necesitamos paredes que lo contengan. Después lo vamos a ver más en detalle. Aplica fuegos, decíamos, inflamables o combustibles. La norma define aquellos productos inflamables como líquidos que tienen un flash point por debajo de 37,8 grados y los líquidos combustibles son aquellos que tienen un flash point por encima de 37,8 grados. Básicamente es una definición para que tengan en cuenta que aplica a ambos, pero que al momento de hacer la descarga trabaja de la misma manera para inflamar esos combustibles. Y también es importante tener en cuenta que principalmente, o las primeras espumas se usaban para solventes polares, principalmente derivados del petróleo o hidrocarburos como gasolina, diésel, fuel oil, heptano, queroseno, pero también tenemos opción de trabajar con solventes no polares y para ello necesitamos espumas especiales. Luego lo vamos a desarrollar. Productos de destilación son líquidos o solventes no polares, productos de destilación, que tienen gran capacidad para mezclarse con el agua, como por ejemplo las ketonas, los éteres o los alcoholes. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la diferencia? Los solventes polares, hidrocarburos, no se mezclan con el agua, los solventes no polares, principalmente alcoholes, se mezclan con el agua. Como decíamos que la espuma es prácticamente agua, si se mezcla no logramos que cumpla ese efecto, no logramos que la capa de espuma se mantenga por encima del combustible. ¿Qué tipo de espuma tenemos o teníamos y se manejaban? Bueno, originalmente había espumas mecánicas que no están nombradas en esta presentación y luego surgieron lo que son las espumas proteínicas. A partir de las espumas proteínicas mezcladas con ciertos componentes que son fluorosurfactantes, se lograba tener fluoroproteínas. Y esas fluoroproteínas luego evolucionaron para crear las film forming fluoroproteínas. Estas son soluciones que siguen en el mercado más que nada como reposición de soluciones existentes, pero que ya no se fabrican como una nueva solución. Si uno va a hacer un diseño, hoy por hoy lo que trabaja son con detergentes sintéticos mezclados con fluorosurfactantes para formar lo que se llaman los AFF, las Aqua Film Forming Foam. Estas son las espumas que se trabajan hoy en día. Cualquier diseño que hagamos nuevo para una protección de una nueva instalación, la vamos a desarrollar en base a fluorosurfactantes
y detergentes sintéticos, lo que la industria llamamos, o lo que se comercializa como espumas AFF o Aqua Film Forming Foam. Decíamos, estas podemos trabajarla con hidrocarburos, pero también podemos trabajarla para solventes no polares como alcoholes. En el caso de que queramos usar la espuma para alcoholes, a esta Aquafil Forming Foam se le agrega un cierto polímero sintético y logramos formar las espumas AR-AFF, Alcohol Resistant Aquafil Forming Foam. Estas espumas AR-AFF sirven específicamente para alcohol, para solventes no polares, pero también sirven para lo que son hidrocarburos. O sea, si yo tengo en mi planta tanto alcoholes como no alcoholes, la solución que tengo que adoptar es utilizar una espuma AR-AFF, Alcohol Resistant Aquafil Forming Foam. Si solo tengo hidrocarburos, no justifica utilizar estas espumas, sino que nos vamos directamente a las espumas AFF. ¿Cómo trabaja la espuma? Bueno, este es un esquema bastante simplificado de cómo trabaja, ¿no? Decíamos que son Aquafil Forming Foam porque lo que están formando las espumas es un film acuoso muy delgado, ¿no? Con una muy baja tensión superficial que hace que el agua camine muy fácilmente sobre la superficie del combustible. Entonces, en un esquema básico tenemos ese film muy delgado que camina pegado al combustible y por encima tenemos la espuma. Y ese film que tenemos pegado al combustible va drenando agua hacia el fondo del combustible. Por eso hay que tener mucho cuidado que cuando tenemos un incendio en grandes proporciones, tener bien claro cuánta espuma le estamos echando para que no se nos acumule mucha agua debajo del combustible en el caso de que sea un combustible de mucho tamaño y de muy larga duración. Cuando nos referimos a alcoholes AR-AFF, estos alcoholes están compuestos o tienen en su composición un cierto polímero. Ese polímero forma una membrana que separa de alguna manera el film acuoso del combustible y camina por debajo. Insisto, esto es una simplificación. En realidad el polímero rodea las gotas y demás, y es bastante más complejo que este modelo. Pero bueno, esto nos da una representación fácil para entender. Lo que aporta el polímero es que no se mezcle el agua con el combustible y por lo tanto no se disuelva, ya que decíamos que los alcoholes se disuelven muy fácilmente en el agua. ¿Bien? Tipos de espumígeno. Decíamos tenemos proteínicas, espumas proteínicas, soluciones bastante antiguas. Se distinguen muy fácil estas espumas porque su olor es bastante desagradable. Si a esas espumas se le agregan fluorosurfactantes, logramos tener lo que son las fluoroproteínas, ya sean al 3 o al 6%. Por otro lado, tenemos las AFF, las Aquafil Forming Foam, que pueden venir al 1, al 3 o al 6%. Las primeras de aquí. Tenemos espumas al 3 y al 6% de especificación militar. Estas espumas son especialmente diseñadas para el ejército de Estados Unidos con determinados rangos de trabajo, porque lo que está buscando en la especificación militar es poder mezclar espumas de distintos fabricantes, lo cual no es posible cuando trabajamos con especificación estándar. La especificación militar solo se vende al ejército, es una especificación muy cerrada, donde los límites de componentes son muy estrictos porque al ejército le permite mezclar espumas de distintos fabricantes. En el uso civil está prohibido por norma mezclar espuma de distintos fabricantes. Y por último tenemos lo que son las espumas para baja temperatura. Si mi aplicación está al exterior, en lugares donde habitualmente tengo
temperaturas bajo cero, debería irme a este tipo de espuma porque funcionan aún con temperaturas bajo cero. Y por último, más abajo tenemos lo que son las ARFF, que si se fijan ahí tienen un doble porcentaje en los tambores porque quiere decir que estas espumas, dependiendo de la aplicación, si es para alcoholes o es para hidrocarburos, la tengo que usar a los distintos porcentajes. Si tuviéramos una planta con mezcla de los dos combustibles y queremos tener una sola dotación de AFFF, lo más conveniente es irse a una 3x3, de manera que no tenga que andar pensando qué espuma tengo que usar en función de mi aplicación dentro del planta. Y por último, en el sector derecho tenemos tres tipos más de espuma. La espuma de entrenamiento es una espuma simplemente que no apaga incendio. Uno ve cómo fluye y es más que nada para hacer entrenamiento y ver cómo manejar los equipos de incendio para si tengo que practicar el apagado de un dique de combustible, bueno, ver cómo te va a aproximarme al dique, por dónde tengo que empezar a descargar y más, pero que no tiene propiedades de extinción. La Silvex, que es una espuma para uso forestal, con características especiales para poder apagar fuegos de incendios forestales, principalmente vegetal y madera. Y por último, la Target 7, que no es específicamente una espuma de incendio, sino que es una espuma para mitigación de vapor. En la ficha técnica está especificado qué tipo de sustancias se pueden combatir. Si tengo un derrame de una determinada sustancia química, esos vapores son tóxicos y peligrosos, bueno, puedo cubrir la zona con esta capa de espuma y esos vapores quedan retenidos. Bien. Decíamos, tengo espuma al 1, al 3, al 6%. ¿Qué quiere decir esto? Si tengo 100 galones de agua y tengo una espuma al 1%, voy a usar un concentrado al 1%, quiere decir que con un único galón de espuma, de concentrado y 99 galones de agua, logro tener mis 100 galones de concentrado. Si nos vamos a una espuma al 3%, voy a necesitar para formarlo 3 galones de concentrado y 97 galones de agua para lograr tener mis 100 galones de solución de espuma. Todavía no hicimos la espuma, recién lo que estamos haciendo es formando la solución. Fíjense que desde que empecé la presentación yo les estuve insistiendo es que básicamente la espuma es agua. Tenemos 3 galones de concentrado y 97 galones de agua. Prácticamente es agua. Y si nos vamos al 6, lo mismo, tenemos 6 galones de concentrado para formar nuestros 100 galones de concentrado de espuma. ¿Qué quiere decir esto? Que si trabajo al 1, al 3 o al 6 y yo necesito un bladder o un tanque atmosférico para acumular mi espuma, cuanto más concentrada sea la espuma, más pequeño va a ser el tanque que necesito. Ojo con esto porque uno se puede entusiasmar y decir, bueno, entonces voy a diseñar mis soluciones al 1%. Pero hay que tener muchísimo cuidado porque cuando uno diseña la solución tiene que ver que los equipos que vaya a usar estén listados para ese concentrado. Para el 3% hay muchísimo equipo listado, para el 1% hay muy poco equipo listado. Entonces, si yo necesito un proporcionador y diseño el 1, tal vez el proporcionador que necesito no esté listado con mi espuma. Sin querer entrar mucho en el tema de los listados están todos vinculados. Yo tengo listada mi espuma al 3% con determinados proporcionadores, con determinados bladder y con determinados elementos de descarga, por ejemplo, rociador. Entonces, cuando diseño tengo que seguir toda esa línea y tengo que ser coherente desde la espuma que elijo hasta los equipos que elijo. Y todo tiene que ser del mismo fabricante. Bien, decíamos al principio que otra de las cosas que íbamos a manejar era la tasa de expansión, ¿no?
Y así la norma nos permite clasificar la espuma en 3 clases: de baja, de media y de alta expansión. ¿Ah? La espuma de baja expansión es aquella que se logran tasas de 1 a 2, o sea, con un galón o una medida de solución de espuma logro obtener 2 medidas de espuma hasta 20 medidas de espuma. Fíjense que con este tambor de solución logro obtener todos estos galones de espuma. La media expansión lo vamos formar desde 1 hasta 200, y cuando hablamos de alta expansión quiere decir que con un galón de espuma podría multiplicarlo hasta 200 veces. Podría lograr con un galón de solución de espuma hasta 200 galones de espuma. O sea, puedo multiplicar 200 veces la solución original que tengo. Cuando hablamos de alta expansión, por ejemplo para hangares, las aplicaciones andan entre los 500 y los 800 en tasa de expansión. Fíjense el poder que tiene esto. ¿Bien? Bien, hasta aquí un poco lo que es la espuma, las distintas clases que tenemos, cómo se trabaja, para qué sirve. En la segunda parte vamos a ver un poco, una vez que tenemos esa solución de espuma, cómo logramos que esa espuma, que esa solución se transforme en espuma y cómo logramos distribuirla a el riesgo que vamos a proteger. Partimos de tanques atmosféricos donde guardamos el espumígeno y, por ejemplo, a través de bombas con patines, con bombas de espuma, y pasando por esas bombas a través de un proporcionador, vamos a lograr obtener una solución. La otra opción es meter nuestro concentrado de espuma dentro de un bladder. Este concentrado de espuma saliendo del bladder lo pasamos a través de un proporcionador de presión balanceada y obtenemos de vuelta la solución. Otra opción puede ser utilizar un tanque atmosférico y a través de una bomba de incendio con un proporcionador lineal también llegar a la solución, y otras opciones que tenemos son proporcionadores a random. Lo que se trata en este momento es de tener mi concentrado y lograr el método de mezclarlo con agua para obtener la solución. Esa sería mi primera etapa en el combate de incendio. ¿Ah? En cuanto a los bladder, que es el equipo más popular y lo que más se utiliza, podemos tener opciones de bladder horizontales o bladder verticales, cuando usar uno, cuando usar otro, principalmente por problemas de espacio. Y disposición en planta y movimiento y ubicación de los bladder. ¿Qué capacidades tenemos? En los horizontales podemos manejar desde 100 hasta 3.000 galones, 379 litros hasta 11.000 litros. En los verticales manejamos un mínimo de 25 galones hasta 2.000 galones, y en litros de 95 a 7.571 litros. Esto es lo que manejamos como estándar. También hay la opción de fabricar bladder con las dimensiones que el cliente nos pida, sí, con las demoras y la ingeniería que hay que desarrollar del caso y, por supuesto, los costos. Estos son soluciones estándar. Algunas de ellas están preparadas tipo stock. La mayoría están para suministrar por pedido y fabricación específica. ¿Cómo funciona un bladder? Básicamente un bladder se compone de una carcasa exterior o shield, que lo vemos por aquí, una membrana o tanque de vejiga o bladder, compuesto por un elastómero, una goma, que está sujeta a la carcasa exterior. En el caso del bladder horizontal, en la brida de los laterales y en la brida superior e inferior, y que tiene además una entrada de agua y tiene además una válvula de
salida de concentrado, ¿no? Nosotros a través del sistema hidráulico vamos a meter agua por la entrada de agua, esa agua se va a meter entre la carcasa y la vejiga, va a presionar y va a hacer que la concentrada de espuma salga por la salida de concentrado. ¿Bien? Perdón, está aquí la salida de concentrado. Y esa salida concentrada lo vamos a conectar a un proporcionador y al flujo de agua. Por dentro el tanque tiene dos tubos perforados que son los que permiten que el concentrado salga por allí, y además el bladder tiene otros elementos que son para llenado, instalación, mantenimiento y puesta en servicio, como son las válvulas de drenaje y llenado, que es la que conecta a la parte interior de la vejiga, del tanque de vejiga, y una válvula de drenaje del tanque, que es la que permite, una vez que hicimos la descarga y que el sistema funcionó, sacar el agua atrapada dentro de entre la membrana y la carcasa. Bien. ¿Qué ventajas tiene el bladder? Tiene muy bajo mantenimiento. Una vez que está instalado, prácticamente lo único que tenemos que hacer es inspeccionarlo periódicamente, pero no tenemos que hacer ningún mantenimiento. Y no necesita fuente externa de energía, no se necesita corriente. La desventaja es que la cantidad de fumígeno que tenemos, la cantidad de concentrado que tenemos es limitada. Una vez que se acaba, tengo que parar el tanque, hacer las operaciones de mantenimiento, vaciar la carcasa, estirar el bladder interno y hacer la carga de mi concentrado de espuma. No puedo operar hasta que no haga el mantenimiento. Entonces la cantidad de espumígeno es limitada y una vez que se acaba tengo que parar la operación para poder ponerlo en funcionamiento nuevamente. Y acá tenemos una breve animación de cómo funciona el bladder. Tenemos nuestra línea de agua general de la instalación de incendio, una conexión una conexión en la parte externa y otra conexión en la parte interna. Por la línea de agua viene el agua que se mete entre la carcasa y la vejiga y la presiona de manera que el espumígeno, el concentrado de espuma que está dentro de la vejiga, sale y se mete en el fluido a través de un proporcionador. Como el sistema está balanceado, cuanto más agua entra, más rápido va a salir la espuma y el flujo va a arrastrar la espuma que necesite. Si la necesidad de espuma es menor, el agua es menor, la cantidad que pasa, va a apretar la vejiga con menos, digamos, intensidad y va a salir menor cantidad de espuma. Entonces, de alguna manera, este sistema se autorregula. Lo vemos nuevamente, por si no quedó claro. La conexión del proporcionador, la conexión de mi válvula, derivación o lo que vaya a usar. Y una vez que el agua pasa, empieza a apretar la vejiga y sale el concentrado que se mezcla con el agua y a través del proporcionador obtenemos mi solución de espuma. Segunda opción, podemos usar lo que llamamos un pump skid, una bomba de espuma. ¿Por qué pump skid? Porque ya viene premontado en el skid. Simplemente lo que uno hace en planta es conecta las tomas de agua y conecta la toma al tanque de espuma y el sistema queda funcionando. Le da electricidad, por supuesto, al sistema y el sistema queda funcionando. Ya viene premontado con un proporcionador, viene premontado con el motor, su tablero de comando y la bomba de espuma. Por ahí. ¿Qué capacidades manejamos? Manejamos bombas que tienen proporcionadores desde 2 hasta 8 pulgadas. Arrancamos con 30 galones y podemos terminar en 5.500 galones por minuto, en litros de 114 hasta 20.000 litros por minuto. Esas son las espumas, las cantidades de agua que podemos manejar.
¿Bien? ¿Qué características tiene? Bueno, las bombas son de desplazamiento positivo, no podríamos usar bombas centrífugas porque si no lo que haríamos es, si ponemos el concentrado dentro dentro del rotor de la bomba a girar, lo que vamos a hacer es generar espuma dentro de la bomba y no la vamos a poder mover. Por eso se utilizan bombas de desplazamiento positivo. El panel de control incluye el arrancador, ya viene con el conjunto de válvulas de control, lo que le decía, la bomba va a planta, se conecta a brida de agua, se conecta la toma de espuma desde el tanque atmosférico y el sistema queda funcionando. Por supuesto, se hacen los calibrados correspondientes y el startup correspondiente, pero básicamente no hay que hacer más conexiones ni instalar más válvulas. Importante, la tubería de concentrado tiene que ser es de bronce y permite el uso en ambientes marinos. Está pintado epoxi como estándar o también puede pedirse con pintura especial para ambiente marino. Incluye el montaje, incluye el proporcionador, como veíamos por aquí. Incluye también la válvula diafragmada, que es la que mantiene la presión igualada entre agua y concentrado. Nosotros tenemos que lograr mantener esas presiones balanceadas para que la proporción sea justa, ya que lo que utilizamos son proporcionadores lineales o Venturi modificados. Bien, incluye un doble manómetro para controlar presión de entrada y salida. Tanque, se conecta a un tanque atmosférico y viene montado sobre patines. ¿Cuál es la ventaja? La cantidad de espumígeno disponible es ilimitada, puede ser limitada. ¿Por qué? Porque esto se conecta a un tanque atmosférico. Si yo tuviera la necesidad de reponer espuma durante un incendio, simplemente hablo tanque atmosférico y le sigo metiendo concentrado en la medida que necesite. Desventaja, es un elemento mecánico, es una bomba, por norma tengo que hacerle mantenimiento, arrancarla cada tanto tiempo, ver que funcione, hacer inspección de todo lo que es la parte eléctrica, inspección de todo lo que es la parte mecánica. Y por supuesto necesita fuente externa de energía. Tengo que alimentarla eléctricamente. Bien, ¿qué vimos hasta aquí? Vimos tanques atmosféricos de espuma, vimos sistemas de bladder y vimos la bomba que impulsa el concentrador de espuma hacia los proporcionadores. Ya sea proporcionadores de presión balanceada, proporcionador de presión balanceada en línea, que se puede ubicar remoto, y si usáramos un tanque atmosférico de espumígeno, podríamos usar, conectando la línea, un proporcionador lineal. Esta de acá abajo es una solución muy básica, es muy económica, pero también es muy limitada en las prestaciones que puede dar y hay que tener mucho cuidado al momento de hacer los diseños, que no se pierda. No podemos alimentar muchos, no se pueden alimentar muchos suministros porque puede que no funcione adecuadamente y no proporcione en la medida que nosotros necesitamos. Bien, decíamos entonces, logramos en este momento ir al proporcionador. A través de estos proporcionadores vamos a lograr formar la solución de espuma. Todavía no hemos llegado a tener la espuma propiamente dicha. Bien, para conseguir la mezcla, ¿qué utilizamos? ¿Qué mezcla? La mezcla agua concentrado de espuma. Podemos hacerlo a través de proporcionadores de presión balanceada. Podemos utilizar proporcionadores de rango variable, FlowMax CL o FlowMax PPB. Podemos utilizar proporcionadores en línea de presión balanceada o proporcionadores lineales. Esas son las opciones que tenemos. ¿Cómo funciona un proporcionador de presión balanceada o lo que a veces se llama Venturi modificado? Lo veíamos hoy, el concentrado viene del bladder, el agua es el que viene de la línea y en este punto logramos hacer la mezcla agua-espuma al porcentaje que hayamos definido, 3% por ejemplo, y una vez mezclado en este punto, logramos obtener la solución de espuma. ¿Por qué se le llama Venturi modificado? Porque la presión de entrada de ambos
puntos es iguales, lo que estamos logrando es un arrastre del agua, pero inyectando el concentrado por presión. ¿Bien? Estos proporcionadores incluyen un orificio calibrado que se calibra en fábrica y que está en función de las presiones y los caudales que estemos manejando para obtener la solución, para las presiones y caudales que estemos manejando en el sistema. Bien. ¿Qué medidas tenemos? Tenemos la opción más pequeña que es, son proporcionadores roscados, vienen de 2 o de 2,5, entrada y salida NPT, certificados ULFM, son de bronce y viene, decíamos, en la placa orificio marcado el tipo y porcentaje de concentrado. ¿Qué caudales manejan? De 30 a 300 galones el de 2 pulgadas y de 35 a 400 galones el de 2,5. Y si se fijan aquí abajo, algo que les comenté hoy al pasar, pero que es muy importante, cada equipo que nosotros tenemos, proporcionador, boquillas, rociadores, incluye para qué concentrado están certificados. Si yo necesito usar una espuma AFF al 1%, podría usar este proporcionador porque vemos que figura en el listado. ¿Ah? Si fuera a utilizar una espuma al 1,3 ARFF, no puedo usar este proporcionador porque si vemos aquí, en el listado de la derecha, supongo que están siguiendo el mouse, está únicamente listado para ARFF al 3%. Entonces, si tengo una espuma 1,3, este proporcionador no está listado. Por eso les digo, es importante cuando vayan a diseñar fijarse todos los elementos que van a utilizar y que sean listados, que haya un listado de ellos en conjunto. Segunda opción, el mismo proporcionador, pero para colocar bridado o entre bridas. Bridado o entre bridas. De 3 a 8 pulgadas, de vuelta viene marcado el tipo de porcentaje concentrado y tenemos desde 3 hasta 8 pulgadas, manejando desde 70 a 5.500 galones por minuto de solución de espuma. Ventajas, desventajas, el que se coloca entre bridas queda más protegido porque queda dentro de la tubería, pero va a ser un poco complicado el día que les toque hacer mantenimiento. Van a tener que desprender los bulones, van a tener que separar la tubería y de ahí recién poder quitar el proporcionador. En cambio, si tengo tubería, brida, proporcionador, brida, tubería, simplemente saco la brida y puedo retirar lateralmente el proporcionador. Pero cuál usar va un poco a gusto del consumidor. Otro proporcionador que tenemos es el proporcionador de rango variable o Flow Max. En este caso es solo para uso con bladder, está listado ULFM y está diseñado para cumplir los requerimientos del NFPA 16 y del NFPA 30. Del NFPA 16, capítulo 4, que trabaja con sprinklers cerrados. ¿Por qué es esto? Porque como yo no puedo determinar a priori cuántos rociadores van a romper, sí puedo hacer un diseño o voy a hacer un diseño de acuerdo a lo que me marque la norma de cuántos rociadores tengo que alimentar como máximo, pero lo que no sé que cuántos rociadores realmente van a romper en el momento del incendio. Entonces tengo que ser capaz de poder atender uno, que sería el caso más beneficioso, hasta los que me pida la norma que habrá, que no lo recuerdo en este momento, pero creo que anda por alrededor de 8. Entonces, este proporcionador, como es de rango variable, me puede atender un único rociador o me puede atender los 8. ¿Cómo trabaja? El agua pasa por esta zona de aquí y en la medida en que tengo mayor demanda de flujo, pivotea esta, digamos, podríamos llamarle este shaft, y lo que hace es abrir
o cerrar más la entrada de espuma. ¿Tá? Cuanto más flujo tenga, más entrada de concentrado me va a dar y voy a poder atender el flujo que me está requiriendo el sistema en el momento indicado. Bien. Materiales del equipo, bueno, cuerpo de bronce, el interior es de acero inoxidable, viene para colocar únicamente entre bridas, tiene mínimas partes móviles y, por ejemplo, acá viene solo listado para espuma Ansulite al 3x3 al RFF o Ansulite al 3%. Si quisiera hacer un diseño con espuma al 1%, no puedo usar este proporcionador. Y vuelta a lo que les decía, cuando hagan un diseño de espuma tienen que ir de principio a fin, ir verificando que todos los equipos estén validados con la espuma que voy a usar y también ir validando que los equipos sean todos de la misma marca, ya que no se permite la mezcla de marcas. ¿Qué ventaja tiene? Bueno, permite el uso de una única línea de concentrado, puedo atender varios riesgos, un sector que tenga rociadores de bulbo, otro sector que tenga cámaras de espuma, otro sector que tenga monitores con un único proporcionador. Y luego hago la derivación porque el proporcionador, en función de la demanda de agua que tenga, me va a ir volcando el concentrado de espuma a la línea. ¿Bien? Optimiza el tiempo de instalación, tengo un único equipo que instalar y bueno, se reducen costos de equipos, de tubería, de instalación y también de mantenimiento. Tengo un único equipo que controlar, tengo un único equipo que mantener. Sí tener en cuenta, lo pongo aquí en este equipo, pero para todos los demás equipos, para todos los demás proporcionadores también vale. Hay que ver qué es lo que dice la ficha del datasheet respecto a las distancias al bladder en función de las presiones que me hacen perder las pérdidas de carga que tengo en estos equipos. En este caso no puede estar a más de 10,7 metros del bladder. La tubería de alimentación de concentrado tiene que ser de 2 pulgadas como mínimo y la salida de agua es de 6 pulgadas. Aplicaciones más comunes, hangares con sprinkler cerrados, granjas de tanques donde tengo varias demandas en función del tamaño del tanque, depósitos de vuelta por lo mismo, plantas químicas, cargadero de camiones. Cargadero de camiones también importa porque yo puedo dimensionar para atacar una sola isla, para atacar una isla y las laterales, o puedo hacer distintos tipos de diseño. Tercera opción, proporcionadores en línea de presión balanceadas, IBP o IBPM. Este es un proporcionador de presión balanceada, similar a los anteriores. Lo único que está diseñado y está fabricado de manera que yo lo puedo llevar junto al riego. ¿no? Acá tengo la alimentación de concentrado, acá tengo la alimentación de agua y yo podría llevar este proporcionador, por ejemplo, si tengo una instalación, hacer una distribución en campo y llevar el proporcionador al pie del tanque que voy a atender. En lugar de poner el proporcionador en la sala, en mi sala de máquinas. ¿no? Permite ubicarlo junto al riesgo, el material, el cuerpo es de bronce, el trim es todo acero inoxidable y es apto para ambiente marino, bueno, listado ULFM, para uso con cualquier tipo de espuma Ansul, permite el uso de múltiples proporcionadores a una única fuente de suministro. Podría poner una línea de concentrado que recorra mi parque de tanques y alimentar con la línea de agua los distintos tanques que voy a proteger. Una instalación típica se alimenta a través de bomba. Tengo mi tanque de concentrado atmosférico y llevo mi línea de concentrado y mi línea de agua hasta el pie del riesgo que voy a atender. El IBP permite usarlo de vuelta con una amplia variedad de presiones, responde rápidamente a los cambios en la presión de flujo. Fíjense que tengo un doble sensado estoy sensando la presión de alimentación de agua y espuma para poder regular cómo proporcionar el concentrado. Viene en 6 dimensiones, desde 2 a 8 pulgadas y podemos manejar desde 30 hasta 5.500 galones por minuto.
El IBPM es similar al anterior, con la única diferencia es que incluye una válvula manual que podría operar manualmente para hacer el balance del concentrado de espuma y el agua. Similar al que vimos un par de diapositivas antes, este es un proporcionador de rango variable, pero apto para utilizar con bomba. Es el PPB, Pump Proportional Wide Range. Es un proporcionador de rango variable para el uso con bomba. La diferencia con el anterior que tiene una línea de sensado para estar, una línea de sensado y un diafragma para estar midiendo el balance de presión entre la espuma y el agua. Viene listado ULFM, es apto para utilizar de acuerdo a los requerimientos de la NFPA 30, cuerpo de bronce, interior de inoxidable, para colocar entre vidas y únicamente para uso con espuma RFF 3x3 o espuma triple F al 3%. De vuelta, lo mismo que el anterior, elimina la necesidad de múltiples proporcionadores, se puede utilizar con una única línea concentrada, se optimiza el tiempo de instalación y reduce el tiempo de equipos, tubería, instalación y mantenimiento. Diferencia con el anterior, lo tenemos disponible en dos medidas, de 6 o de 8 pulgadas, siempre entrada de concentrado de espuma 2 pulgadas, entrada de agua de 6 o de 8. Y el primer proporcionador puede manejar de 51 a 3.000 galones y el de 8 pulgadas puede manejar hasta 4.800 galones. Bien, ahora nos vamos al equipo más simple. Los anteriores eran todos de presión balanceada. Ahora tenemos un equipo que es de proporcionador en línea. Esto es lo que es común ver en un tanque atmosférico, una conexión de línea de agua y pinchamos el tanque de concentrado de espuma, el agua pasa por el proporcionador y por Venturi succiona la espuma y la hace descargar. Es una solución extremadamente económica, pero bastante limitada en sus aplicaciones. Hay que tener mucho cuidado de no alimentar muchas fuentes de descarga porque es común que no proporcione correctamente. Además, como es de al momento de hacer el cálculo hay que ver la pérdida de carga y muchas veces, como está limitada la cantidad de concentrado que puede manejar, puede ser que tengamos que irnos a rangos más altos de la cantidad de espuma que íbamos a manejar. Si vamos a manejar, por decir alguna cosa, 300 galones de espuma, como no nos balancean las presiones, nos tenemos que ir a 400 galones de espuma. Entonces, sí es una solución muy económica, técnicamente hay que manejarla con mucho cuidado. Básicamente lo que explicaba, introduce un flujo de espuma controlado en una corriente de agua. Se utiliza con tanques de espuma, de concentrado de espuma atmosféricos. El cuerpo es de latón, los orificios de regulación vienen de inoxidable, tiene una placa orificio como las anteriores. La entrada y salida es NPT. Maneja un porcentaje de concentrado fijo y tiene una pérdida de carga bastante alta, del 35%, y este es otro de los elementos que tenemos que manejar con mucho cuidado. Si yo le entro con 100 PSI al proporcionador, voy a tener 65 a la salida. Entonces tengo que tener mucho cuidado de que la presión residual a la salida me sea suficiente para alcanzar mi riesgo y poder descargar. Y tengo que tener cuidado de no pasarme de presión de entrada de manera que el equipo no lo soporte. Entonces, es bastante complicado diseñar estos equipos. Son para aplicaciones sencillas, son muy útiles y muy prácticos. Para aplicaciones complejas, es bastante difícil de utilizar. Alcanza caudales específicos en función de la presión de agua. Cuando se suministra caudal y presión alta requerida son muy económicos. Necesitamos una presión alta, por lo que les decía, la pérdida es del 35%.
Si no tenemos una presión suficiente, el sistema no va a funcionar. Existen limitaciones en la longitud de tubería y o manguera, 35% de carga. Se aplica a líneas manuales y no aplica riesgos fijos donde falte presión o haya una necesidad de variación de los flujos. Si yo atiendo 3 tanques de distinto tamaño y cada uno de los tanques me va a requerir un flujo distinto, no puedo utilizar un único proporcionador de estos. Bien, ¿qué hemos avanzado hasta ahora? Tenemos la solución de espuma, la tenemos guardada en un bladder, la tenemos guardada en un tanque atmosférico, la movemos a través de una bomba de espuma o la movemos presionando mi bladder tank para que esa espuma salga, y esa espuma que hemos logrado sacar dentro del tanque la proporcionamos con el agua a través de un proporcionador de presión balanceada, un proporcionador en línea, un proporcionador variable, un proporcionador lineal, lo que sea, y en este punto logramos obtener nuestra solución. ¿Qué hacemos con esa solución? Debemos de alguna manera mezclarla con aire y descargarla sobre mi riesgo. ¿Cómo hacemos ello? A través de distintos elementos de descarga. Sprinkler, aspirados no aspirados, monitores manuales, monitores oscilantes a control remoto, monitores seductores, lanzas, boquillas, aspiradas o no aspiradas, cámaras de espuma, generadores para tanques de techo flotantes, generadores comunes, generadores subsuperficie, tráiler o kart, vehículos de intervención rápida. Con cualquiera de estos elementos llegamos a poner la espuma sobre mi riesgo. Primer tema que vamos a ver, primer elemento de descarga que vamos a ver, boquillas y rociadores. En principio no aspirados. ¿Por qué? Porque cuando utilizamos espumas AFF no es necesario para la espuma que la boquilla sea aspirada. Simplemente por el trabajo mecánico del choque de mi solución de espuma contra el difusor del rociador, se va a producir el suficiente trabajo mecánico y aireación para que se formen las burbujas y vaya al riego. Bien. La espuma en sí no se produce en el rociador, así trabajaban los viejos rociadores aspirados, la espuma se formaba en el rociador y luego salía. Acá la espuma se forma en el aire. ¿Ah? La solución de espuma pasa a través del orificio y posteriormente impacta el deflector. La solución combinada con el aire entre la salida del dispositivo y la superficie del combustible es que se produce la espuma. Solo usadas con espuma de formación de película acuosa AFF que requieren menos energía. Si yo tuviera que utilizar una espuma proteínica, si tengo una instalación de una espuma proteínica, estas boquillas no funcionan. Para espumas proteínicas es necesario utilizar boquillas aspiradas. ¿Ah? Estas son las boquillas aspiradas. Cuando la solución de agua espuma pasa, arrastran en esta parte que está abierta aire, chocan contra este deflector que está en esta zona y en esta zona es donde se empieza a expandir y a formar la espuma. Y una vez que sale ya tenemos espuma formada y se sigue aireando en el exterior. ¿Ah? Funcionan con un sistema de aspiración por Venturi. La boquilla es la formadura de espuma, son para espumas de media velocidad. Normalmente se utilizan cuando tenemos que hacer diseño de acuerdo en FPA 16. Tenemos modelos montantes o colgantes, upright o pendant, aprobadas por UL, son de material de bronce y son requeridas cuando utilizamos espumas proteínicas o fluoroproteínicas, y en las sintéticas no es requerido el uso de estas boquillas. No son requeridas para aplicación con espumas sintéticas o con espumas AFF. Esto es un apunte general. Puede haber algunas aplicaciones particulares para espumas AFF donde sea conveniente utilizar este tipo de boquillas.
pero son aplicaciones particulares y que se diseñan de esa manera porque mejora la eficiencia de las espumas AFFF. Acá vemos ejemplos de descarga, por ejemplo, en cargaderos de combustible. Y aquí veíamos lo que son, un minuto, lo que es el uso de rociadores, donde se puede utilizar también, son vallas de carga, pero se puede utilizar, por ejemplo, también para depósitos de combustibles o para proteger una sala donde haya bombas hidráulicas, por ejemplo. Segunda aplicación, monitores, ya sea donde se utilizan para parque de tanques, hangares, helipuerto. Dependiendo del uso, podemos utilizar boquillas manuales, monitores manuales o monitores con motores hidráulicos. Este monitor, el agua, es la que hace que el monitor gira, lo fijamos en un ángulo de ataque en la vertical y el monitor va a poder hacer su desplazamiento horizontal gracias a este motor hidráulico que trae por aquí. Segunda opción, monitores con boquillas seductoras, ya sea con conexión para uno o dos tambores. La boquilla aquí lo que tiene es una manguera que se clava dentro de mi tambor de espuma y cuando el agua sale por venturi genera una depresión y hace que se succione el concentrado de espuma y se meta en la línea. Y la espuma se forma luego que el agua sale de la boquilla por la impulsión que tiene, se mezcla con el aire y se forma la espuma. Decíamos, tenemos opción para trabajar con un tambor o con dos tambores. Es una lanza doble que se clavan dos tambores de concentrado de espuma. Y de vuelta aquí hay que tener cuidado, es una solución práctica muy económica, pero de vuelta hay que tener cuidado con los largos máximos de manguera que figuran en la ficha. Si mal no recuerdo son 2 metros, nos encontramos con una instalación que estaba más o menos a unos 4 metros el monitor y el tanque se encontraba 4 metros por debajo. Cuando eso lo fueran a prender, jamás iban a lograr succionar la espuma dentro del tanque. Entonces, esos son detalles que hay que mirarlo en las fichas técnicas y verificar que estemos trabajando con las distancias, las presiones correctas. Bien. Siguiente opción para trabajar, las cámaras de espuma, las Ansul Foam Chamber. Vienen con un orificio calibrado externo, se pueden encontrar 4 modelos de cámara, traen un sombrero para inspección e incluyen un sello de vapor porque están pensadas para trabajar dentro de tanques de manera que los gases del combustible no se metan por dentro de la cámara y terminen saliendo por los orificios donde ventea la solución y en definitiva terminemos teniendo un incendio por afuera del tanque. Decíamos 4 modelos, AFC 90 hasta la AFC 550, manejando de 49 a 151 galones la primera y la AFC 550 maneja desde 350 hasta 980 galones por minuto. Toda esta información que tenemos acá y que he ido mostrando está todo en los datasheets de cada uno de los equipos. En la página de Ansul se puede bajar cada uno de los equipos o en la página de Kengar se puede bajar y ahí tienen las informaciones, los rangos de funcionamiento, presiones, listados para cada tipo. Me pasé un poco, ahí estamos. ¿Para qué sirve? Bueno, protección de tanques de techo flotante abierto, cónico con flotante interno, cónico sin flotante interno, maneja espuma de baja expansión y se puede usar con bladder, bomba, proporcionador lineal o camiones de espuma. Venir con el camión y hacer la conexión a la brida del tanque. Bien. Hay algunos accesorios como deflectores que permiten que cuando salga la espuma se pegue a la pared del tanque y no se desperdicie espuma en el mercado.
Segunda opción, utilizar FLR o AFM, Floating Roof Foam Maker o Ansul Foam Maker. Es similar al anterior, lo único que no incluye esta parte de afuera donde está el sello de vapor. Estos elementos, estos equipos no tienen sello de vapor, por lo tanto no pueden ser utilizados en aquellos equipos donde el vapor se pueda ir por la cañería, ¿no? Tiene una pantalla circular para entrada de aire, un orificio de calibración interno que viene calibrado de fábrica en función de la presión y el caudal que deben manejar estos equipos. Presión de trabajo de 30 a 150 psi, 2,1 a 10 bar. Y los FLR pueden manejar el más pequeño, este es un equipo muy pequeñito, puede manejar de 7 a 80 galones por minuto, el FLR 90 de 31 a 197 galones por minuto, y si nos vamos a los AFM, perdón, estos ya trabajan a rangos bastante mayores, arrancan en los 94 galones y podemos llegar a manejar hasta 980 galones por minuto. Importante tanto para la cámara de espuma como para los FLR como para los AFM. Si bien durante una primera consulta de precios podemos decir necesito un AFM 330, genial, se puede cotizar, pero al momento de la compra tengo que definir cuál es el calibrado que va a traer ese equipo, y el calibrado depende de la presión y caudal, la presión a la que lo voy a alimentar y el caudal que necesito que erogue. Entonces es muy importante cuando se va a hacer el pedido del equipo para instalación tener definido presión y caudal y pasárselo al fabricante. Con eso nosotros o ustedes pueden definir el K y se calibra el equipo para poder suministrar. Aplicaciones típicas, protección de diques, por ejemplo. Y de vuelta, al igual que el anterior, tenemos algunos accesorios que mejoran la eficiencia del sistema. Por ejemplo, para los FLR, tenemos un foam purrer que lo que hace es, no sé si acá tengo el dibujo, ¿no? Lo que hace es conducir la descarga de espuma, en lugar de hacer que descargue hacia el centro del tanque, lo vuelca sobre las paredes, principalmente cuando estamos trabajando con sello, con tanques con sello. Es muy útil porque mejora la eficiencia. Viene para los FLR 30 y el 90. Y también tenemos lo que son generadores de espuma subsuperficie. Estos generadores lo que hacen es descargan sobre el fondo del combustible, la solución de espuma va a caminar a través de todo el combustible y la espuma se va a formar en la parte alta, ¿no? Hay que tener bastante cuidado al momento del diseño porque fíjense que tiene una presión por la columna de combustible que puede llegar a ser importante, y es necesario cuando hagamos los cálculos poder medir, tener ese valor en cuenta para llegar con la presión adecuada al generador subsuperficie. En rangos desde 100 galones hasta 300 galones. Hasta aquí lo que eran aplicadores o equipos para descarga de espuma en baja expansión. Cuando trabajamos con alta expansión, lo que utilizamos son generadores de espuma, por ejemplo, para protección de hangares o de depósitos con equipos clase A. Con material que puede generar fuegos clase A. ¿Cómo trabaja este equipo? Consiste en un ventilador hidráulico que se mueve con la misma presión del agua. Este ventilador hidráulico tiene fijos dos boquillas con pequeños orificios por donde sale el concentrado de espuma. Este ventilador gira, genera aire, mucho aire, las boquillas están descargando dentro del generador
Y acá tenemos una plantilla, una placa con pequeños orificios que es similar a que nosotros estuviéramos soplando para generar burbujas. Cuando toda esa masa de concentrado de espuma que tiene mucho aire pasa a través de los orificios, estamos generando pequeñas burbujas. Y con esto podemos lograr expansiones que van entre los... Normalmente se manejan expansiones entre 500 y 800, 900 veces el volumen original de espuma. Aquí tenemos los generadores. No sé si se llega a ver, no sé si estoy mostrándolo con el mouse, no sé si se llega a ver. Acá tenemos las paletas, las rojas que están acá. Las doradas o bronce, latón, que tenemos acá son las boquillas que van girando. Por acá se hace la alimentación del concentrado. Y todo eso se impulsa a los waffles que además están dispuestos en zigzag para lograr una mayor superficie y una mayor cantidad de orificios para airear la solución y generar una espuma de mayor expansión. Importante, cuando trabajamos con espuma alta expansión hay que prestar muchísima atención a qué certificaciones se nos están pidiendo para el diseño. Si se fijan acá, tenemos los concentrados de espuma que se utilizan para alta expansión, no son al 1, al 3, al 6, sino que vienen al 2,75 y al 2%. Importantes, son distintos los concentrados para alta expansión que los de baja expansión. Vienen al 2 o al 2,3/4. Y en función del equipo y en función de la espuma que estemos usando, fíjense las certificaciones que tiene cada equipo. Si a nosotros nos piden que el diseño sea certificado UL-FM, no tenemos muchas opciones. Aquí tenemos el JETEX 5A que está UL-FM. Si nos pidieran FM, nos podríamos ir a este equipo, nos podríamos ir al JETEX 15A, pero fíjense que siempre utilizando espuma 2,3/4 no tenemos soluciones certificadas Factory Mutual al 2%. Y eso no es exclusivo de nuestra marca, sino que es normal también para las otras marcas, para las otras empresas. Cuando trabajen con alta expansión, tengan mucho cuidado, presten mucha atención a qué certificaciones les están pidiendo en el diseño, y si son ustedes los que escriben la especificación, tengan mucho cuidado de no poner que todo tiene que ser UL-FM, porque Factory Mutual tiene muy poco equipo certificado. Ya sea con nuestra marca o con las marcas de la competencia. Es bastante limitada lo que Factory Mutual tiene certificado para espuma. Acá vamos a ver una descarga de espuma de alta expansión. Esto es un hangar. Si ven, es bastante importante la distribución de los generadores, y en las pruebas que se hacen de instalación, de entrega del sistema, lo que se trata es de determinar si se cumplen con los tiempos de descarga y si se llega a la altura que se necesita para pasar la prueba, a la altura en los tiempos que se requiere. Por eso se ponen indicadores de la espuma. Si se fijan acá, por aquí la espuma ya está en 1,5 metros o tal vez un poco más. Entonces, de eso se trata, de llenar un volumen con espuma para poder cubrir todo el riesgo. Si tenemos un avión, cubrir por encima de las alas. Si fuera un depósito de combustibles, poder llenar todo el depósito con espuma y poder apagar el incendio. Acá vemos cómo queda un hangar luego de una descarga.
Y también tenemos lo que son equipos portátiles, carros lanzaespuma, generadores de espuma de alta expansión portátiles. Podemos tener un carro que va acoplado al tótem con la lanza eductora. Y acá, bueno, un registro de fotos de distintos combates de incendio. Fíjense todas las líneas de manguera que tienen tendidas. Acá también son pruebas de equipo. Una descarga de equipos dentro de un hangar o de un hangar normalmente es esto. Y aquí tenemos varias opciones. Si se fijan en el generador que tenemos ahí atrás, este generador está tomando aire del exterior, pero también podemos tener generadores que toman aire a través del ducto del exterior. Podemos tener los generadores colocados internamente sin los ductos que tomen aire del mismo hangar donde están descargando. Lo único que al momento de hacer el diseño hay que tener cuidado porque la norma castiga que estemos tomando aire del mismo lugar que estamos descargando y le reduce la tasa de la eficiencia al generador, le reduce la tasa de expansión que podemos lograr tomando aire del mismo recinto que estamos descargando. Para los generadores tenemos distintos accesorios, ya sea para ponerlos acoplados en la pared o tenemos distintos accesorios para acoplar los generadores en techo y que tomen aire directamente desde el techo. En ese caso tenemos, les decía, accesorios para impedir que se meta, si hay agua de lluvia, que se meta el agua de lluvia, o protegerlos de la intemperie, ya sea que se utilicen en posición horizontal o en posición vertical. Acá están descargando horizontal, también pueden trabajar en posición vertical. Y de alta expansión, no muchos más comentarios. Han mandado una serie bastante grande de preguntas. No sé si Max estás por ahí, si has podido ver las preguntas. Sí, buenas tardes, Diego. Sí, tengo las 3 series de preguntas. Sí. ¿Me escuchaste? ¿Aló? Sí, no, te escuché muy bajo. Un poco más fuerte. ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Aló? Sí, te escucho. Ok, sí tengo los tres grupos de preguntas, sí los tengo. Dale, ve respondiendo preguntas y después vemos si queda alguna, las revisamos. Max Oyola tiene algo de experiencia en espuma, creo que algo así como 30 años o más. Seguramente la vejez, pero no terminamos de aprender. Bueno, o sea que algo de experiencia para contestar las preguntas sospechamos que tiene con muchos años de trabajo en campo y en la industria petrolera, así que los voy a dejar con él para que vaya respondiendo las preguntas que fueron haciendo durante la presentación. Todo tuyo, adelante. Bien, gracias, Diego. Excelente trabajo. Gracias. Hay una pregunta del señor Basalo. Dice, ¿cuánto tiempo puede durar un cilindro de espuma sin usar? Los concentrados de espuma, cuando se mantienen en su recipiente original, con el sello original, pueden durar 15 hasta 20 años. Cuando el concentrado se deposita en sistemas, tanques de vejiga, tanques atmosféricos, tanques de vehículos contra incendio, ese tiempo va a modificarse porque va a estar expuesto a muchos factores como contaminación, dilución, evaporación, oxidación, que los causa las condiciones específicas de almacenamiento. Por eso es que tanto la normativa como norma 11, como los organismos certificadores y los fabricantes recomiendan que
una vez al año o cada 2 años, se retiren muestras del concentrado depositado en los tanques de los sistemas o tanques a granel para poder verificar en laboratorio las características físico-químicas originales, vale decir pH, densidad o gravedad específica, y luego viscosidad, y en algunos casos, cuando tienen problemas de cumplimiento de esas especificaciones, se someten a una prueba de laboratorio de escala de estándar usado por UL para verificar si efectivamente se puede confirmar que no está en buen estado y se revisa la performance. La performance que va a estar dada por tiempo de control, tiempo de extinción, tiempo de sellado, resistencia al reencendido, etc. Hay otra pregunta de la señorita Luisiana, sino que como hay un cronológico, no se ve el apellido. Dice, buenas tardes, la diferencia de los porcentajes de las espumas 1, 3 y 6. La diferencia está dada en principio por el tipo de espuma y en segundo lugar por la dosificación. Tipo de espuma, las espumas fluoroproteínicas, por ejemplo, solamente usan típicamente al 3%. Hace muchísimos años, 50 años había el 6%. Lo que queda hoy día de espuma fluoroproteínica es 3%. Al 1% puede ser una espuma AFFF y puede ser una espuma AFFAR, que se usa al 1% en derrames de hidrocarburos y al 3% en todo lo que significa solventes polares y todo lo demás, incluyendo riesgos de profundidad en hidrocarburos. Existen las espumas 3x6, quiere decir que se usan al 3% en hidrocarburos y al 6% en todo lo que son solventes polares. Entonces, aplicando a una otra pregunta que dice, ¿cómo selecciono la dosificación? Es fundamentalmente determinar cuál es la mejor opción del concentrado basado en los listados que él tiene con sistemas de dosificación, dispositivos de descarga y cuál es la menor tasa de aplicación para el líquido en el que lo voy a usar. Porque yo puedo usar una espuma al 3% con una tasa de 0.15 y si yo quiero usar una 3x6 y mis riesgos de solventes polares y al 6%, la tasa es de 0.12, no voy a disminuir el tamaño de mi sistema porque lo voy a usar el doble, vale decir, en lugar de usar al 3% para generar 100 galones, voy a tener que usar el doble de concentrado para generar los mismos 100 galones de solución. Hay otra pregunta que dice, ¿qué tipo de espuma para lo que son bajas temperaturas? En bajas temperaturas, la UL certifica, así como certifica en Europa, norma europea, las temperaturas mínimas de almacenamiento como producto del proceso de listamiento de certificación. Entonces hay 4 niveles de temperaturas mínimas de almacenamiento y de uso. Ojo, cuando digo que una espuma, el mínimo temperatura de almacenamiento es X, significa que ese mismo es la mínima temperatura de uso y de almacenamiento. Entonces tenemos menos 20 grados Fahrenheit, que equivale a menos 28.9 centígrados, o 0 Fahrenheit, que equivale a menos 17.8 centígrados, 20 grados Fahrenheit y las normales que empiezan en 35 grados Fahrenheit o 1C hasta 120 o 49. ¿De acuerdo? Tenemos otra. Un segundo que se me perdió. Luego, todavía existen aplicaciones en las que solo sea adecuado utilizar espuma fluoroproteínica o todas las aplicaciones se pueden cubrir con AFFF y AFFR. En principio, la única espuma que se puede utilizar para todas las aplicaciones que involucran hidrocarburos y solventes polares al mismo tiempo son las AFFR, que pueden ser opciones de 1x3, 3x3 o 3x6. Aquí la selección la determina el tamaño del sistema,
sumado a los listamientos disponibles de ese concentrado y las tasas de aplicación correspondientes. Las espumas fluoroproteínicas en algunos lugares se usan, pero la industria en general la dejó hace muchísimos años. Yo la conocí en el año 73 y en ese lugar que la conocí creo que todavía la siguen usando, pero si ustedes pasan por la industria petróleo, petroquímica y gas, por ejemplo, Pampilla o Chile o Argentina o Pemex, México, PDVSA, típicamente la espuma fluoroproteínica se ha ido dejando y ha sido reemplazada ya sea con una triple F, dependiendo de los riesgos que se van a proteger, o una triple FAR. Entonces, hoy día, la generalidad de las instalaciones de refinación y de procesamiento como plantas petroquímicas, normalmente, diría yo, el 95% están usando múltiples FAR. Pero ojo, esa aplicación va a depender de cuál es la disponibilidad de listados para cumplir con la protección del riesgo. Perú es el único país que tiene una legislación que obliga a usar UL y OFM en la parte de equipos de protección de incendio. No hay otro país que tenga legislación que obligue a ese tema. Entonces, todo lo que se haga tiene que hacerse seleccionando el concentrado y asegurándose que los listados lo acompañen como sistema y como aplicador. Donde hay una variante en este principio es cuando nosotros tenemos instalaciones donde existen tanques de almacenamiento y normalmente tienen camiones de bomberos, generadores de espuma, tienen tanque de espuma, sistema de dosificación. En esos casos, el listamiento no aplica porque los camiones no son sistemas de dosificación ni listados ni certificados. Entonces ya hay una interrupción de la integralidad del sistema y ahí yo tengo la opción de manejar una espuma, pero que siga siendo una espuma listada y un dispositivo de descarga que también sea listado independientemente de él. Porque esto viene siendo lo mismo cuando ustedes usan boquillas con líneas de manguera. Las boquillas no están listadas con un camión de bomberos y sin embargo se usan para respuesta a incendios. Otra pregunta es, ¿cómo decido qué debo utilizar? El riesgo. El riesgo define o debería definir cuál es el concentrado que voy a usar. Si voy a trabajar con hidrocarburos exclusivamente, seguramente una triple F debe hacer el trabajo. Si tengo un área donde tengo que manejar varios tipos de líquidos, hidrocarburos y solventes polares, seguramente va a ser una 3x3, porque la 3x6, si bien es cierto, tiene listados, usted está usando el doble de la cantidad y su sistema resulta en el doble de la capacidad del tanque y en el doble de la capacidad de la bomba. Y luego viene el tema del riesgo específico, donde yo tengo un riesgo que tengo que controlar lo más rápidamente posible. Seguramente la espuma fluoroproteínica no tiene lugar en ese aspecto porque es la más lenta de todas las espumas que se han producido. Y eso se puede verificar fácilmente cuando si se quiere hacer una prueba de laboratorio, verificar el desplazamiento usando algún medio como el ciclo hexano y verificar cuán rápido se mueve. Es la más lenta de todo. Esto es un riesgo de caza de bombas, es un riesgo de cargadero de camiones cisterna. Seguramente es una opción que no va. Además que requiere usar boquillas aspirantes que son más caras, requieren mayor presión de operación que una boquilla normal sin aspiración. Entonces, el riesgo define y a partir de ahí selecciono. Debo buscar el sistema más de menor capacidad, lo cual lo dicta la espuma que va a tener, me va a ofrecer la menor tasa de aplicación con el dispositivo de descarga que yo tengo que usar. Eso lo pueden mirar en los rociadores. Entonces, pueden mirar ustedes su L, rociadores, una espuma puede tener 50 listados con diferentes rociadores, y ustedes van a ver que las presiones de entrada cambian dependiendo del riesgo, dependiendo del líquido, y dependiendo si los pongo parados o colgados. Otra dice, la solución tiene fecha de caducidad. En solución no se mantienen las espumas de tipo fluoroproteínico, sí se mantienen en solución las espumas AFFs típicamente. ¿Dónde?
Por ejemplo, los equipos de respuesta a doble agente en aeropuertos, en los sistemas preempacados protegiendo plantas de CX, yo mantengo las tuberías llenas con solución preempacadas y esa solución puede estar intacta 2, 3, 4 años. Sistemas de premezcla igual. La única obligación que tenemos es verificar tomando muestra al fabricante o al representante para que me diga si esa solución sigue siendo efectiva y no ha perdido performance. Tiempo de vida promedio, como digo, depende de cómo se almacene. Hay lugares en el campo, vaya usted por América Latina, y se encuentra la espuma en cilindro bajo el sol durante los 365 días del año. Lógicamente, a los 4 meses la espuma ya no sirve. O tiene usted el contrario, temperaturas bajas, o geografía donde el clima, la temperatura baja lentamente y se mantiene baja y luego regresa. Esa es la mejor forma de lo que me puede suceder, pero si a mí me baja la temperatura rapidísimamente, 40, 50 grados en el día y se recupera, ese fenómeno la puede afectar. Fundamentalmente, el tiempo de vida en el recipiente original se ha encontrado que pueden estar 15 años sin problema. Pero la única forma de asegurarnos es que cada 2 años tomemos una muestra y los sometemos al laboratorio. Otra pregunta dice, ¿cómo se define el proporcionador? Bueno, proporcionador es un dispositivo donde se produce la mezcla de el agua con un concentrado, en donde ese proporcionador va a utilizar como alimentación un tanque de vejiga, un tanque atmosférico, o el tanque atmosférico puede operar con un sistema de presión balanceada, con un sistema de presión balanceada en línea, o el tanque atmosférico con un sistema de dosificadores en línea. Aquí se me volvió toda la... A ver, seguimos buscando. ¿Cuánto tiempo? Diferencia, temperaturas bajas, ya lo dijimos. Utilización, caducidad, tiempo de vida, proporcionador. Bien, otra dice, el proporcionador del SKIT es lo que se llama también ILB. No. El término es ILBP, que significa la traducción Inline Balance Pressure Proportion, es un proporcionador de presión balanceada en línea. ¿Por qué? Porque este proporcionador yo lo llevo, como dijo Diego, del SKIT donde está el sistema de bombeo y lo pongo cerca al riesgo. Ejemplo, un muelle. En un muelle tengo que proteger brazos de carga. Normalmente se requieren un set de 2 monitores telecomandados para proteger un conjunto de 4, 5, 6 brazos de carga. Pero tengo que tener en esos monitores elevados y a control remoto la opción de que los dos trabajen con espuma, los dos trabajen con agua, uno con agua, uno con espuma en forma alternativa. Entonces, ¿cómo logro eso en forma automática durante el proceso de la respuesta al accidente? La única manera es tener cada monitor telecomandado con su propio modo de proporcionamiento en línea para que yo pueda, mediante válvulas de control de flujo o no, si alimento con concentrado o cierro la válvula de concentrado y tengo agua, espuma, independientemente. Eso es lo que se conoce, no es ILB chica, sino ILBP, falta la P al final. Dice, ¿por qué no se puede usar una bomba centrífuga en estos casos? Normalmente, la bomba centrífuga lo que hace es airea el concentrado cuando lo toma del tanque de almacenamiento. Eso se usaba hace muchísimos años usando la cabeza, o sea, la curva de la bomba, en donde la bomba tenía un slip, o sea, un slip en donde bombeaba la cantidad que yo necesitaba, pero el resto quedaba entrampado y había que recircularlo, pero estamos aireando constantemente el concentrado y eso terminaba en una mala dosificación. Entonces, bajo norma NFPA 20, que rige bombas de desplazamiento positivo para concentrar espuma, las bombas que se tienen que utilizar con los concentradores de espuma
deben ser bombas de desplazamiento positivo. Puede ser de pistón, puede ser de rotores, puede ser una lobular, pero tienen que necesariamente ser de desplazamiento positivo. ¿Por qué? Porque además existen las espumas no newtonianas, que son las ATP CFSR, que son muy viscosas y no se pueden movilizar, no se pueden bombear con bombas centrífugas. ¿Cuántos años dura la espuma? Ya dijimos, hay espumas que tienen 15, 18 años y están en el mismo estado. Se hacen pruebas si pierde propiedad. Lo que hay que hacer es hacer pruebas para verificar si no ha perdido propiedad. La forma más fácil de mirar un concentrado es revisar su índice de refracción, que nos va a dar una idea más o menos. ¿Por qué? Porque todos los concentrados sintéticos tienen un índice de refracción y al año yo puedo mirar si ese índice ha variado. Si el índice varía hacia abajo o hacia arriba, me puede decir a mí que hay o una dilución, o hay una contaminación, o hay pérdida de propiedad. Entonces, si la índice de refracción es 1.335, por decir, y yo encuentro que el índice de refracción dentro de 2 años es 1.304, algo ha pasado ahí. Entonces, ese es el momento que me debe decir a mí que debo someter al laboratorio del fabricante para verificar sus propiedades físico-químicas. ¿Qué duración tiene el agente al interior del bladder? Igual, dentro del bladder, cuando son bladder que son tanques de vejiga listados con los concentrados, el procedimiento de listamiento involucra listar el bladder o la vejiga con los concentrados del fabricante que piensa utilizar. ¿Por qué? Porque tienen que ser compatibles todos los concentrados de ese fabricante con los bladders que usa para sus tanques. Entonces, una vez que se hace la verificación y sale el listado del bladder, la espuma puede almacenarse en forma tal cual si fuese un tanque original, porque está herméticamente cerrado y la única forma de contaminarlo es que el bladder se rompa o se haya roto durante la instalación, o que se rompa durante la operación, o que se rompa durante pruebas. Entonces, el tiempo, nuevamente, cada año, cada 2 años, huele NFPA 25, NFPA 11, fabricantes, la misma ley nos obliga a verificar cada año, cada 2 años, las propiedades físico-químicas de esa espuma. Me cotizaron una espuma AR Artiple F3. Esto vendría a ser un 6, o se refiere a otra cosa, no. La espuma AFFF 3x3 significa que la uso al 3% para todo, al 3% con hidrocarburos y el 3% con solventes polares. El sistema de espuma se puede usar en un área de data center, no. Espumas de baja expansión, media expansión, alta expansión, no se usan en los centros de data. Y eso me lo puede confirmar el amigo Diego. La pérdida de presión del 35% en proporción de línea para altas presiones de entrada se mantendría ese porcentaje o varía, ¿no? El proporcionador tiene una presión mínima, una presión óptima de trabajo, que si ustedes observan los listados de los proporcionadores en línea, anda en 200 libras. ¿Por qué razón? Porque originalmente los proporcionadores en línea se usaban con camiones de bomberos. ¿Por qué? Porque requería la pérdida de 35 o 40% de la energía que ingresa, no se obtiene en una red de hidrantes. Los hidrantes normalmente andan en 120, 130, 150. En cambio, con un camión puedo trabajar con 200 en por encima de 200. Entonces, si yo tengo la presión mínima de 200, recupero 60, tengo 120. Pero si solamente tengo 100 libras en la red, solamente recupero 60. ¿Y cómo hago para trabajar con una boquilla a 150 pies de distancia? No me da. Entonces la contaminación se hace mayor. Independientemente de la presión, el proporcionador tiene un caudal fijo a una presión fija. Lo que sucede es de que dentro del rango de la presión de operación óptima hacia abajo, el proporcionador, recuerden, el vacío o el efecto Venturi que genera es constante y se inicia a partir de 40 o 50 días de presión, que equivale más o menos a 6 o 7 libras en la garganta del proporcionador. Entonces,
La óptima dosificación se hace en la condición de diseño de presión y caudal. De ahí hacia abajo va a ir cambiando y lógicamente la dosificación va a ser constante y puede ser o muy rica o puede ser o muy pobre dependiendo de cómo se mueven los caudales fuera del listado que tiene o que para el cual ha sido diseñado ese dosificador. Luego tenemos la boquilla rociadora no aspirada, es la misma convencional de cualquier sistema de rociadores. No, o sea, los rociadores no aspirantes, no todos son iguales. Si los usamos en hidrocarburos y dependiendo del orificio del K, va a tener una diferente presión de trabajo y va a tener una diferente descarga si se coloca parado o colgado. Si yo uso rociadores aspirantes con solventes polares, exactamente igual, con la diferencia que la presión de trabajo va a ser mucho mayor y la tasa de aplicación va a ser mucho mayor cuando se usan rociadores no aspirantes. Entonces, lo que tenemos que buscar es, como dispositivo de descarga, cuando yo quiero hacer un diseño de un almacén, trabajando con X líquidos, tengo que determinar cuál es el líquido más demandante en cuanto a tasa de aplicación y seleccionar aquel rociador no aspirante que esté listado con la espuma que yo vengo usando o que deseo usar para poder determinar, dependiendo de la forma que se instala, la mínima presión de entrada y cuál es la tasa de aplicación requerida para cada uno de ellos. Entonces, no es que se use. Normalmente en un cargadero, las boquillas aspirantes generalmente de mayor uso son la de K5.6 de media pulgada de diámetro de orificio, que es lo más común y lo más corriente, que caen siempre dentro de la tasa de aplicación de diseño de un cargadero. Pero por lo demás, tiene que haber un diseño y poder determinar cuál es la mejor opción. Dice, la instalación más adecuada de la cámara y los tanques, ya que va por la parte interna. Ese sí no lo entiendo. Esa sí no la comprendo. La instalación más adecuada. En un tanque, tenemos tanques de techo cónico, de donde las cámaras se instalan en la pared y la altura que corresponde al 95% de la altura máxima de llenado bajo API 650. Si tengo un tanque de techo cónico con membrana, la ubicación es exactamente la misma, las tasas son exactamente las mismas. Si ese tanque de techo cónico no tiene una membrana flotante, sino un techo flotante de pontón o de acero, las cámaras ya son distintas. Si el tanque es un tanque de techo flotante externo, las cámaras también son distintas, pero se siguen colocando en los tres casos en la pared del tanque externamente. Yo puedo usar formadores o generadores sobre el techo flotante de un tanque de techo flotante externo, y estos formadores van colocados y descargan directamente sobre o debajo del sello tubular o pantógrafo del techo flotante. Entonces, todas las cámaras se colocan externamente, típicamente por debajo del nivel máximo de llenado, y las únicas que se colocan dentro, si se puede decir, es en un tanque de techo flotante externo, cuando son formadores. Hay cámaras o formadores que tienen el deflector integral y que son lo que mostró Diego en una forma de triángulo, otras son cuadradas. Esa es una cámara para tanque de techo flotante externo únicamente. Todas las demás, techo cónico, con o sin membrana, techo domo geodésico con cámara externa son iguales. Luego tenemos, a ver, esta dice, el siguiente ejemplo, el tambor de 200 litros puede permanecer al sol, la temperatura ambiente no le afecta. Definitivamente sí, porque si usted tiene el tambor de 200 litros o de 55 galones al lado de un monitor, la configuración tiene que ser tal que
la manguera de la boquilla eductora tiene que estar, en principio, lista para poderse utilizar. Usted no puede tener la manguera en el piso y con problemas de que se llene de tierra, piedra, el cilindro sellado, porque si no tiene con qué abrir la tapa, no lo va a poder usar. Entonces, si tiene que mantener la manguera dentro del cilindro, tiene que tener el accesorio que le permita a usted colocar la manguera enroscada en la conexión del tanque y con la correspondiente válvula de retención para evitar que el agua regrese, o sea, regrese y se meta dentro del tanque y se mantenga hermético. De todas maneras, dependiendo de la cantidad, seguramente que es aconsejable que muestre una vez al año y busque uno de ellos, tomarle una muestra y pasar al laboratorio para ver si realmente no han habido cambios. Una espuma listada ULFM puede tomarse al diseño con un equipo de otras marcas o la espuma y los equipos. Claro, el listamiento es integral. Espuma, dosificador, dispositivo de descarga. Algunos concentrados, sobre todo los asiáticos, han utilizado dispositivos de descarga de otros fabricantes para buscar su certificación porque no fabrican ellos dispositivos de descarga. Entonces, en principio, lo ideal es la integralidad del sistema, pero si yo selecciono un concentrado, puede ser que este concentrado esté listado con una cámara de un tercero, sigue siendo válido, y en ese sentido, la única forma de asegurarnos es que cumplimos con la legislación en el Perú, porque en otros países lo tienen una espuma con una cámara que la hacen localmente y la fabrican localmente en México, la fabrican en Venezuela, la fabrican en Brasil, la fabrican en Argentina y en Uruguay, y son cámaras fabricadas localmente sin ningún tipo de certificación. Y en Brasil, y se protegen los tanques con esas cámaras. En este caso, como hay una legislación, usted tiene que asegurarse. Mientras que sea un sistema fijo de dosificación, tiene que respetarse la integralidad. Si usted tiene riesgos que se protegen con camiones de bomberos que tienen sistema de espuma, no requiere la integralidad. Basta que tenga la espuma listada con un dispositivo listado listo, porque el camión no es un sistema de dosificación listado. ¿Cuál sería la densidad de la solución o espumígena con respecto al lado de alimentación? Bueno, la densidad no es así, sino el porcentaje. Si yo tengo una boquilla de 100 galones por minuto y uso una espuma al 3%, el dosificador, que en este caso podría ser la misma boquilla eductora o podría ser un eductor en línea, tendría que dosificarme al 3% en el proporcionador y va a salirme por la boquilla los 100 galones de solución. Van a llegar a la boquilla 100 galones de solución al 3% y ahí se van a aspirar, se van a expander. Se van a expander dependiendo de la presión del tipo de boquilla 4, 5, 6 veces. Entonces, en este sentido, la dosificación se mantiene constante en el proporcionador si es que este proporcionador está hecho para un rango variable de flujos, como los temas fijos. 2 pulgadas va de X a Y, 3 pulgadas va de X a Y y así sucesivamente. Lo que tenemos que buscar, como dijo Diego, es ver cómo está listada esa espuma con un sistema específico para determinar cuáles son las opciones de diámetros de proporcionadores versus el rango de flujo que yo necesito. A veces puede ocurrir que hay riesgos muy grandes, hay más pequeños y tengo que entrar con un proporcionador variable, como mencionó Diego, que es el CL o en otros casos. Dice, para el caso de instalación de generador de espuma se requiere un tramo mínimo lineal para ingreso de mezcla agua-espuma para que el fluido ingrese lo más lineal, ¿no? Lineal, no sé si entiendo flujo laminar o flujo turbulento, pero en este caso, la espuma, la solución de espuma se produce en un sistema portátil, fijo o camiones. Ingresa el agua al camión, a la bomba del camión, se mezcla con sistema de dosificación y descargamos solución. Y esa solución puede irse 50 metros, 100 metros, 300 metros. La distancia que me va a permitir a mí el sistema de bombeo llegar hasta el dispositivo de descarga con la presión de operación de ese dispositivo. Vale decir,
Tengo un tanque de almacenamiento y tengo cámaras que han sido instaladas arriba en el techo del tanque, en la pared del tanque y operan con 70 libras. Yo tengo que tener un sistema que desde donde esté ubicado, que sea camión o ya sea un sistema fijo, que me entregue el caudal de esa cámara a esa altura y entregarme 70 libras. Entonces, 70 libras más la altura del tanque, más la caída de presión por presión, todo eso se tiene que calcular, pero donde se mezcla la espuma, el concentrado con el agua, es en el sistema cualesquiera sea este. Almacenamiento y condensado, que tiene mucha presión interna, 1 kilo por centímetro cuadrado, es efectiva. Típicamente los condensados, o sea, los condensados de gas natural o los condensados en general tienen presión de vapor muy alta. Entonces, el primer problema que hay es el tanque. Si el tanque ya no es atmosférico porque opera por encima de 2.5 libras, ya lógicamente el sello de vapor de la cámara no me va a permitir la integridad de ese sello, porque en cuanto supere las 5 libras se me va a romper constantemente y se va a pasar por ahí. Y en segundo lugar, el condensado, por ejemplo, isos, butanos muy bajos, teniendo presión de vapor muy alta, esa presión de vapor hace que atraviese fácilmente una espuma, un colchón de espuma formado con una triple F. Va a ser un poco más efectivo una triple FR, pero típicamente ustedes van a encontrar que tanques que almacenan condensados tienen domo a diferencia de un techo cónico. Y generalmente se protegen los diques porque, repito, la presión de vapor está muy por encima y el primer problema es de que los sellos de vapor de las cámaras se van a romper a menos que utilice lo que conocemos como un disco de ruptura de tipo proceso que tan pronto que resista la contrapresión del condensado hacia la cámara, pero que se rompa la misma presión que establece la norma, ¿no? Y luego creo que es una más. No, esa creo que fue la última, me parece. Hay un par de aclaraciones que las preguntas no estaban muy claras y alguna cosa que me decías, Max. En data center definitivamente no se usa espuma. Estamos metiendo básicamente agua, no es una solución recomendable. Una pregunta ahí que no estaba muy clara, pero creo haber interpretado lo que quiso poner, es si los sprinklers que se usaban eran normales. Para espuma decíamos que teníamos boquillas aspiradas y no aspiradas. Cuando nos referimos a no aspiradas, son rociadores, los mismos que se utilizan para agua. Lo único que hay que tener cuidado es cuando selecciono un rociador K5,6, K8 o lo que sea, tengo que ir a ver si ese rociador está listado para el uso con la espuma que lo voy a dar. Y el fabricante lo que nos va a dar es un rociador con bulbo, que si yo definí que el uso es boquilla, voy a tener que romperles el bulbo. Pero son los mismos rociadores que tenemos nosotros para agua, que tienen que estar específicamente ese rociador listado para espuma y que cuando lo vayan a usar tienen que romper el bulbo, ¿no? Y otra pregunta que hacían, que tampoco estaba clara y creo haberla interpretado también, es cómo se calcula la densidad de la solución agua-espuma. Cuando hacemos el cálculo hidráulico y movemos agua-espuma dentro de la tubería, es lo mismo que si estamos moviendo agua. Tiene las mismas propiedades de agua, es 90 y pico % agua, y por lo tanto los cálculos hidráulicos se hacen como si fuera agua. Claro, en ese sentido, lo que dice Diego es correcto. Usas Hazen-Williams para la solución. Pues importa, independientemente Exacto. si es que es a triple F o a triple FR, Hazen-Williams. Solamente usas Darcy cuando se trata de mover concentrado puro. Claro, no, claro. Aquí hay otra pregunta. Si estamos moviendo concentrado puro, no. Si estamos aquí han entrado un poco más de preguntas en el ingresado. Todavía se puede responder, no sé si hay tiempo, pero hay otra que dice que
si es correcto que el espumígeno triple FP es mejor para utilizar inyección por la base. Recuerden un solo detalle. En nuestro país hay legislación y SUL. Los sistemas de inyección por la base o inyección bajo superficie, la norma 11 dice clarísimo, en forma muy clara, que se utiliza únicamente el concentrado con el equipo específico para el cual fue listado. Los únicos concentrados listados para inyección por la base es uno solo que hay. Es una espuma fluoroproteínica, no triple FP. La triple FP es una espuma proteínica a la cual hemos incorporado unos surfactantes fluorados para hacerla un poco más rápida. Pero la espuma fluoroproteínica es la única que está listada. ¿Y por qué razón? Muy simple, porque el formador o el formador de alta contrapresión se lista buscando que en ese formador la espuma se expanda únicamente de 2 a 4 a 1. O sea, 2 a 4 quiere decir que 100 galones salen 200 o 400, no más de 400. Esa espuma tiene que cumplir con esa expansión específica que es la que se hace. Y como nadie más ha hecho ejercicios de listar artículos sintéticos en general, pues ustedes, si quieren hacer inyección por la base, se tienen que seguir y buscar aquella espuma que pudiese haber por ahí todavía para poderla usar en inyección por la base. Luego, dice, ¿se puede hacer local las pruebas? Yo me imagino que pruebas básicas podemos hacer localmente. La primera básica es verificar el índice de refracción, por lo cual ustedes tienen que tener un refractómetro. Otras pruebas básicas van a ser como referencia únicamente pH, densidad, viscosidad, gravedad específica y más nada. Y lógicamente el resultado va a ser una referencia de un laboratorio o laboratorio de la refinería. Pero la voz oficial va a ser o un laboratorio de los que hay aquí, los que hay fuera, o el fabricante. Luego dice, dependiendo del sistema, el sistema viene siendo un sistema dependiente de un sistema de agua. Si este segundo falla, claro, si no, o sea, quiero entender que el sistema de proporcionamiento se basa en la disponibilidad de agua. Así es, o sea, si es un sistema fijo y ese sistema fijo está alimentado con una bomba que toma agua y un tanque de almacenamiento, y la bomba no funciona, no hay sistema. En una refinería, en una planta, si no hay agua, no funciona. Y aquí el problema es que si el sistema es muy grande y la necesidad de agua para formar espuma, para tener un riesgo que requiere 2.000 galones, 3.000 galones o 4.000 galones por minuto, no hay esa cantidad de agua, en esa cantidad definitivamente el sistema no va a funcionar. Para las plantas de pintura, lo recomendado normalmente es AFFAR. ¿Por qué? Porque todo lo que movemos es una planta de pintura son solventes polares en su mayoría. Hasta el momento que se agota el concentrado y seguimos echando agua, puede variar la espuma. Claro, o sea, típicamente no deberíamos aplicar agua sobre un manto de espuma. Por ejemplo, áreas de proceso. Tenemos que ingresar a una área de proceso para extinguir un fuego a presión o derrame. Entra en línea con espuma, entra en línea con agua, el agua protege, el agua refrigera. Hay que tener cuidado de no dejar caer agua sobre el manto de espuma porque sencillamente lo vamos a diluir. Eso mismo ocurre en un tanque. Por eso es que la refrigeración en un tanque a distancia tiene que ser muy cuidadosa para no meter agua sobre el manto de espuma que está produciéndose al aplicar espuma a través de las cámaras. Dice, esta es larga, dice, en práctica, cuando sale una espuma en campo, ¿cuál es la tolerancia que se puede considerar aceptable respecto al porcentaje de agente? Por ejemplo, ya, norma 11, la norma 11 le dice a usted, todo sistema que usa cualquier tipo de espuma, el mínimo porcentaje aceptado por la norma es el nominal. Si es un sistema al 3, es 3. No puede ser menos de 3, no puede ser menos de 6, no puede ser menos de 1, o no puede ser menos de 2. En el rango mayor, la norma les acepta 33%. O sea, un sistema del 3%, si dosifica a 3.9 es aceptable. El de 6
Si dosifica a 8 lo que fuera, va a ser aceptado. Entonces, el nominal es el mínimo, no puede ser menos que el nominal del tipo de espuma que ustedes están utilizando. Y bueno, bueno, ese es para ti, Diego. Dice, ingeniero Diego, buenas tardes, tengo una consulta acerca de tipo de espuma que tiene que ver la concentración en el color de la espuma. Esto no entiendo. Las espumas tienen su color, las propoténicas tienen un color, las ACCF sintéticas son ámbar transparente, las ACCF SR son similares. La única espuma que tiene un color distinto es la espuma de Williams, que es la Thunderstorm de W813, pero que si le ponemos una pigmentación para poder diferenciarla sobre otras cuando hay incendios digamos, de gran magnitud, donde hay, podemos saber, abriendo un recipiente si espuma es nuestra o no. Por lo demás, el color no tiene, digamos, en absoluto que ver. Y creo que hasta ahí fue, ¿no? Me parece. No sé. Sí, una sola más había que era, en caso de un sistema de diluvio con espuma proporcionador, la conexión del dosificador debe ser aguas abajo o aguas arriba del diluvio. Max. Hola. Sí, dime. Sí. Aló. En caso de un sistema de diluvio con espuma y proporcionador bladder, la conexión del dosificar debe ser aguas abajo o aguas arriba de un diluvio. Esa sería la última. Ya, sistema de diluvio, la espuma. Sistema de diluvio, entiendo que es una válvula de diluvio. Normalmente el proporcionador va aguas abajo de la válvula de diluvio. No sé si esa es la pregunta. Si es una válvula, si es un sistema seco, húmedo, Sí, exactamente. va después de la válvula de alarma. O sea, el proporcionador va siempre después en este caso, de la válvula de diluvio o la válvula de alarma o la check valve. No sé si esto sea o sea, siempre va aguas abajo. Bien. De la válvula correspondiente. Stephanie me está echando, me dice que ya hemos terminado nuestro horario, así que Okay. Max, espero que hayamos podido cumplir las expectativas de los participantes y Stephanie te dejo a ti para el cierre. Sí, muchas gracias Diego y muchas gracias Max. Eso fue todo por hoy. De tener alguna consulta adicional o requerimiento que podamos atender para sus proyectos, pueden escribirnos a FitFlow mediante el correo de info@fitflow.com.p. Este webinar es grabado y pueden ubicarlo buscándonos como FitFlow Fire School, o también pueden enviarme un correo al mismo mail de info@fitflow.com.p para poder compartirles el link. Por último, les recuerdo que mañana también tenemos otro webinar más a la misma hora, esta vez acerca de bombas contra incendios y skits. Si desean inscribirse, pueden por favor enviarme un correo o también pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y LinkedIn. Pueden ubicarnos como FitFlow Perú. Mi nombre es Stephanie Álvarez y el día de hoy hemos presentado Sistema de Extinción por Espumas a cargo de Diego Caligari y Maximiliano Oyola. Muchas gracias Diego y muchas gracias Max. Que tengan todos un buen día. Gracias por la oportunidad. Un abrazo, Diego, cuídate.